buenos días a todos. Qué gusto tenerlos por acá. Qué rico que puedan escuchar esta entrevista el día de hoy, que es más que una entrevista, Ujú. una charla. Me presento, mi nombre es Jennifer Novoa, yo soy consultora en planeación financiera, hago parte de Meguina Consultores. Hoy quiero darles la bienvenida a este espacio. Es un espacio que creamos especialmente para ustedes, para todos nuestros clientes, para todas las personas que día a día trabajan fuerte, que han construido un patrimonio y que hoy sienten incertidumbre frente a lo que está pasando con el dólar, a los mercados y sobre todo, pues bueno, todo lo que es la economía global. Hoy más que nunca he visto en mis clientes una gran necesidad de claridad, ¿sí? Por toda la situación que se está presentando, qué hacer con sus inversiones en dólares, qué decisiones pueden proteger o incluso también potenciar su patrimonio en medio de esta incertidumbre. Y bueno, por eso quise invitar a un experto a esta charla. Es una persona que tiene una visión estratégica, profunda, pero sobre todo algo muy aterrizado, ¿sí? En el panorama actual. Él es Alejandro Vega. Alejito, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Jennifer. Qué gusto saludarte y bueno, mil gracias por esta invitación. Bueno, Alejito, no, a ti mil gracias por aceptar esta invitación. Realmente creo que eres la persona ideal para que podamos abordar estos temas. Sé que tienes una experiencia por más de 25 años en el mercado y me gustaría que nos contaras un poquito sobre tu experiencia, a qué te dedicas, antes de que empecemos la charla. Bueno, pues efectivamente, como asesor financiero en el mercado latinoamericano, acabo de cumplir 26 años de labores, ayudando a individuos, grupos familiares y compañías a planificar diferentes áreas de sus finanzas personales. Ujú. Soy socio fundador de una compañía llamada My Angel Money, en la que nos dedicamos a generar alianzas estratégicas con grupos financieros, bancos de inversión, entidades bancarias, compañías comercializadoras y emisoras de instrumentos de inversión, también con aseguradoras. Trabajamos específicamente con compañías que tienen su domicilio, sus oficinas principales o sus oficinas de representación en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Y bueno, digamos que nuestra misión en el mercado es justamente ayudar a un sinfín de personas para ampliar la certidumbre hacia futuro en temas que son muy importantes, que son sensibles para cualquier ser humano. Básicamente, a eso nos dedicamos. ¿Qué más te puedo contar? De primera profesión soy ingeniero civil. Sin embargo, tuve Ujú. la fortuna de pasar muy rápido al sector financiero. Viajé a los Estados Unidos para certificarme como asesor financiero en ese país. Y bueno, luego para complementar mis estudios, hice una maestría en finanzas y mercados financieros en la Escuela Europea de Negocios. Así que bueno, nuevamente es un gusto estar aquí acompañándolos. Mil gracias, Alejandro. Y realmente por eso quería que te presentaras, porque pues seguro eres la persona ideal para que podamos abordar estos temas, para que los podamos ver desde una forma más global, más estratégica. Entonces, bueno, a todos pues prepárense para una conversación muy clara. La idea no es crear aquí ningún tipo de alarma, pero sí tener una información con mucho criterio, ¿sí? Que cuando tomamos decisiones financieras informadas, no solo nos da tranquilidad, sino que también es una forma de proteger pues ese futuro que hemos venido construyendo, ¿no? Entonces, bueno, para iniciar, quiero que hablemos un poco de este tema ahorita crítico, que es que el dólar aumentó, los mercados han estado muy inestables. Entonces, en tu experiencia, quiero que nos cuentes, esta situación nosotros ya la hemos vivido antes. Por supuesto, digamos que los momentos de crisis en el planeta Tierra y crisis en la humanidad han existido siempre. Este no ha sido el primer Ujú. momento de incertidumbre y seguramente tampoco va a ser el último, Jennifer. Digamos que hay Así es. ejemplos, muchos, históricamente, tal vez los más recientes. Por supuesto, la crisis de Estados Unidos del año 2007, 2009, que pues ha sido la segunda peor crisis que ha experimentado ese país en toda su historia, la más importante, la crisis
o el crack financiero de los años 30. Y bueno, más recientemente, por supuesto, la crisis generada por la La pandemia, pandemia. eh, Ujú. la crisis del COVID-19, en donde el mundo en el año 2020 se paralizó. Y bueno, digamos que hemos venido desde el año 2022 experimentando un coletazo de, digamos, esa situación de la pandemia, porque desde ese año 2022, pues el mundo entero comenzó a experimentar resultados muy desfavorables de inflación que llevaron a los diferentes bancos centrales en todo el mundo a tomar una serie de decisiones. Y bueno, si a esto le sumas, por supuesto, conflictos geopolíticos complejos que se han venido cocinando desde ese mismo año, desde febrero, con la invasión de Rusia a Ucrania, un conflicto que ha venido escalando de una manera importante, le ha ido agregando variables, países, gobernantes, pues digamos que pues desde el año 2022 realmente los que trabajamos en este tema de asesoría financiera, pues hemos tenido un gran desafío para poder ayudar a nuestros clientes igual a tener retornos positivos y sobre todo pues estabilidad en sus proyectos de ahorro y de inversión. Y bueno, pues claramente, digamos que el último factor o la última variable más reciente, que es el fenómeno Trump, que se posicionó en enero de este año, y que pues obviamente ha llegado marcando territorio, digamos que enviándole un mensaje importante al resto del mundo con respecto a lo que van hacer sus políticas de fortalecimiento de la economía interna de los Estados Unidos, pues por supuesto que también generan incertidumbre y generan preocupación. Sin embargo, tú utilizaste una palabra muy importante iniciando esta charla y es que no es necesario generar alerta Ujú. porque, pues primero, ya digamos que con todo lo que se ha dicho, se entiende que pues este es un momento de crisis y de incertidumbre como otros que se han experimentado, digamos que históricamente, En otros momentos, sí. pero Ujú. adicionalmente, como se dice también en Colombia, pues no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo El resista. cuerpo que Y lo pues resista, así es. después de los momentos de crisis y de incertidumbre, también vienen momentos de primavera y momentos importantes que, entre otras cosas, duran más años históricamente y estadísticamente que los momentos de crisis. De acuerdo. Y fíjate que con eso que dices, me surge otra pregunta y es, ¿qué podríamos decirles entonces a todas las personas que nos escuchan? ¿Qué aprendizajes deberíamos entonces rescatar de estos momentos? Bueno, pues definitivamente, Jennifer, digamos que es importante conocer, ya hablando, digamos, de proyectos de ahorro, proyectos de planificación Ujú. financiera, proyectos de inversión, es importante conocer la historia, porque definitivamente los momentos de la economía son cíclicos Ujú. y es importante poder conocer, pues por supuesto, cuáles son las oportunidades que se generan en estas áreas, tanto en momentos de crisis como en momentos de primavera, ¿ok? Ujú. Digamos que desde este punto de vista, pues sí consideramos muy importante pues contratar los servicios de un asesor financiero y de un profesional que pues esté en la capacidad justamente de encontrar esas oportunidades en el mercado dependiendo del momento del ciclo económico en el que se esté, ¿sí? Ahora, hay otro aprendizaje muy importante y es que pues de nosotros no dependen las decisiones de Estados Unidos o de Trump o de el presidente Putin de Rusia o no, o inclusive eventos inesperados como el de la pandemia. Ujú. ¿Qué es lo importante?
pues hacernos cargo definitivamente de lo que depende de nosotros. ¿Y qué depende de Bien. nosotros? La planeación, el ahorro, el es preocuparse realmente por pensar todos los eventos que en diferentes etapas el ser humano debe vivir, ¿cierto? Y que obviamente son importantes planificar. Entonces, sí debemos hacernos cargo siempre, indiferentemente de si hay crisis o hay euforia, pues Ujú, siempre va a ser importante hacernos cargo de lo que de nosotros depende, porque ya digamos que en el mercado siempre hay oportunidades, tanto en momentos de crisis como en momentos buenos o de vacas gordas, ¿cierto? ujú. Y de eso Así es. seguramente pues se encargará el profesional en finanzas que pues obviamente cada persona decida contratar o decida trabajar con, ¿ok? Incluso con lo que dices, mira que según la historia también nos ha mostrado que esos inversionistas que ante estas crisis se han mantenido, también han podido posicionar muy bien su capital, ¿no? Porque ¿qué se ve? Se ve mucho que cuando hay esta situación, entonces las personas venden sus acciones o empiezan a hacer una cantidad de movimientos de pronto por temor y resulta que esas personas que se mantienen incluso pueden tener un mejor resultado a futuro, ¿no? Eso es totalmente cierto, Jennifer. Ujú. Digamos que la magia realmente de un proceso de ahorro o de un proceso de inversión, la da es el tiempo, ¿sí? Así es. Y definitivamente, pues quien está y quien tiene claro que el crecimiento y la construcción de un patrimonio no se genera de manera súbita, tal vez buscando fórmulas mágicas, sino más bien un proceso planificado, sino también a través de un proceso planificado, de un proceso que implique estar construyendo durante un plazo de tiempo razonable. Digamos que estos proyectos, pues definitivamente hay una altísima certidumbre con respecto a que ese ejercicio va a ser creciente y va a generar una tasa de retorno positiva. ¿Por qué? Porque en el largo plazo realmente eh, todas las economías, los índices, absolutamente, digamos que todos los parámetros económicos tienden al alza, tienden a Ujú. crecer. Sí, claro, dentro de ese proceso hay subidas y bajadas, pero cuando se traza una línea, ¿cierto? En la historia. Esta Ujú. línea ya histórica, pues es una línea creciente, es una línea creciente. Ok, súper. Bueno, digamos que acorde a esto que hemos hablado, que hay esta volatilidad financiera, ¿cuál consideras tú, Alejo, que es ese error más común que están en este momento, digamos que viendo las personas que tienen ingresos altos cuando intentan proteger su patrimonio? Pues mira, en momentos de crisis, el error más grande, pues es no planificar, claramente. Sí, es no Ujú. pensar en asegurar, en proteger, en construir, ¿cierto? Así es. Otro error, pues es el cortoplacismo, ¿cierto? Que, Oh, buenísimo. entre Ujú. otras cosas, caracteriza al latinoamericano, ¿cierto? Se Sí. quiere recibir ingresos muy altos en muy poco tiempo y realmente, y en la gran mayoría de los casos, esto no es posible lograr. Y tercero, en momentos tanto de crisis como de euforia, pues Ujú. definitivamente es un gran error tomar decisiones basándose en las emociones, Así es. ¿cierto? Porque desafortunadamente por esta razón es por la que cae la bolsa, por ejemplo, ¿cierto? La bolsa se mueve o por miedo o por ambición, ¿cierto? Y Ujú. estas dos emociones, en muchísimos de los casos, hace cometer errores a los inversionistas a nivel global. Esos, digamos que son los errores que se me ocurren en estos momentos. Probablemente hay muchos otros. Ujú. Obviamente, tal vez me parece importante mencionar aquí para complementar la respuesta, eh, el tomar decisiones sin conocimiento, ¿cierto? Eh, Así es.
porque definitivamente esto en la gran mayoría de los casos genera pérdidas de dinero, ¿sí? Ujú. Es mejor contratar a un asesor financiero calificado que nos va a ayudar seguramente a cometer menos errores de los que cometeríamos si en el desconocimiento nosotros empezamos a tomar decisiones. Así es, y fíjate que un poco a lo que te mencionaba ahorita y es, de pronto por ese miedo que mencionas, esa emoción que claramente estamos viendo, como esta volatilidad y estos cambios, lo primero que las personas hacen es retirarse del mercado, ¿cierto? Entonces toman como pues esas malas decisiones y a veces no sabemos si de pronto es mala o buena, ¿cierto? Porque todas las personas pues tenemos un plan financiero muy diferente y en algunas oportunidades poder hacer una muy buena decisión, en otras no. Entonces, sí como que recupero un poco lo que dices, la importancia de contar con un asesor financiero. Bueno, Alejito, otra pregunta. ¿Qué señales del mercado crees tú que de pronto podrían generar algunas alarmas para aquellas personas que ya en este momento tienen una inversión en dólares o sobre todo en índices de pronto como el Standard Poor's? ¿Qué crees que de pronto podría prender esas alarmas para estas personas que tienen estas inversiones? No, pues realmente, digamos que las alarmas muchas veces, además de manera extremista y de manera equivocada, las da todo el tema mediático, ¿cierto? De Ajá, comunicación. Sin embargo, tocabas un tema bien importante antes de hacerme la pregunta, Jennifer, y es que cuando yo estoy invertido en determinado activo financiero, y bueno, mencionaste específicamente Standard Poor's 500, ¿cierto? ajá, Cuando el mercado se cae, pues la peor idea que hay es vender esas posiciones, porque realmente una pérdida se materializa cuando tomas esa decisión. Si tú más bien esperas a que el mercado corrija, porque esto ya lo hemos visto históricamente, esto está completamente estudiado, seguramente con el tiempo y sin materializar la pérdida, pues tú vas a poder recuperar el dinero que, digamos, desapareció con la caída de los mercados. Ahora, alertas se pueden, digamos que, entender desde el punto de vista negativo, pero también ajá, desde el punto de vista positivo, ¿cierto? ¿Por qué? ajá, En momentos de crisis hay alertas para entrar a invertir dinero, ¿sí? ajá, Y bueno, definitivamente al respecto y desde el año 2022 pues la renta fija a nivel global ha cobrado gran relevancia. ¿Por qué? Porque la renta fija definitivamente, digamos que aumenta de manera bastante razonable la certidumbre, ajá. cosa que en estos momentos de crisis no te da el mercado de renta variable, que es el opuesto, ¿cierto? Por la gran volatilidad y porque definitivamente pues casi que cada semana hay una noticia nueva, Sí. ¿cierto? Entonces, si definitivamente tú en estos momentos tienes un excedente de liquidez que quieras invertir, ¿cierto? Pues sería Ajá, buena idea entrar a un mercado que brinde mayor certidumbre, que es ese mercado de renta fija, en espera de que todo este tema global, geopolítico, económico, además, pues se aclare de alguna manera, ¿cierto? así Eh, es. y digamos que en el área de ahorro, pues sí, siempre es importante buscar instrumentos que te permitan digamos, invertir el dinero producto de esos ahorros, pero que ojalá tengan unos pisos mínimos para cuando se caiga el Ajá, mercado. Ese tipo de instrumentos de ahorro existen en el mercado, en donde la compañía que emite, digamos, esa posibilidad o ese vehículo de inversión o quien lo provee, mejor es la palabra, ¿sí? Pues se ajá, compromete con el cliente, obviamente, con el cumplimiento de ciertas condiciones, se compromete con el cliente a que si hay una situación desfavorable a lo largo del camino,
pues el cliente tenga un mínimo escenario posible. ¿Ok? Pero yo te podría decir que, por ejemplo, el mercado, y voy a hablar primero de los escenarios desfavorables que ha mostrado el índice, Ujú, pues en la pandemia, en 3 semanas, en marzo el índice tuvo una caída del orden de un 30%, que ha sido, entre otras ujú. cosas, la caída más vertical, la más súbita que ha tenido el índice en toda su historia. Este Sí, año 2025, con la entrada de Donald Trump, desde febrero el índice ha caído de manera importante, ¿cierto? ujú, Un 10%, ¿cierto? ujú, Entonces, claro, cuando vemos momentos puntuales, pues por supuesto el mercado claro, rige, el mercado baja, ¿cierto? Porque claro, ujú. tampoco el mercado crece de manera ilimitada, porque si fuera así, pues habrían muchos más multimillonarios de los que hoy en día existen a nivel mundial, ¿cierto? El mercado Así lo es. rige. ¿Qué es lo que sucede? Que ya en el largo plazo, históricamente, ¿sí? Ujú, Pues el índice sí muestra siempre un desempeño positivo, ¿cierto? ujú, Por ejemplo, ese 6% es o ha sido el crecimiento o el peor crecimiento que ha tenido el índice Standard and Poor's 500 en muestras de 25 años. ujú, ¿Sí? Ha sido el peor. Si nos vamos ya a los históricos de 15 años, de 20 años, en muestras tomadas consecutivamente año tras año desde que fue creado el índice en 1928, pues definitivamente las tasas de crecimiento son más altas. ¿Sí? Podemos estar hablando de promedios que pueden oscilar obviamente entre 10 y 20 años, de entre un 7 a un 11% de crecimiento. ¿Sí? Y bueno, ujú, ya mencionamos que el índice fue creado en 1928, lo cual implica que ha atravesado guerras mundiales, que ha atravesado conflictos muy complejos como el de Vietnam, más recientemente, así, iniciando los años 2000, la crisis de las .com, el atentado contra las Torres Gemelas, la crisis 2007-2009 que ya mencionamos, la crisis del COVID, ujú, la invasión de Rusia a Ucrania, en fin, ¿sí? Y a pesar de todas esas situaciones muy adversas que ha tenido que vivir los Estados Unidos y el mundo entero, pues fíjate que ujú. los promedios de crecimiento histórico son bastante razonables. Así es. Y bueno, y por eso resaltaba, digamos que ese tipo de portafolios que tú mencionas me parecen buenísimos y me parece buenísimo que las personas conozcan que existen, que a pesar de pronto de la caída, de la subida del mercado, de todas maneras siempre vamos a tener un respaldo. O sea, nunca vamos a perder totalmente, sino siempre vamos a tener por lo menos un respaldo, ¿no? Un garantizado mínimo. Sí, Entonces me existe parece súper tipo de interesante. vehículos en el mercado, así es. Ujú, ok, listo. ¿Cómo crees tú que ha afectado realmente esa devaluación del peso colombiano frente al dólar en, pues, en el patrimonio de alguien que ya tiene ingresos en pesos colombianos, pero invierte en dólares? Bueno, pues fíjate que esa es una pregunta bien interesante, Jennifer, Ujú, porque históricamente el dólar siempre se revalúa ujú, a monedas más débiles de países en América Latina. Y bueno, tú mencionas el peso colombiano, ¿cierto? ujú, Históricamente, el peso colombiano en promedio se ha venido devaluando, perdón, ujú, un 6% anualmente. ¿Sí? Por ejemplo, la devaluación del peso el año pasado, en 2024, frente al dólar norteamericano, fue superior al 11%. ¿Sí? ujú, Este año ha sido un año complejo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que significa esto? Y lo voy a explicar desde los dos escenarios. Primero, una persona que tiene ahorros en dólares o que tiene una inversión en dólares, pues lo que significa es que en promedio él tiene un factor de seguridad
en promedio de un 6% anual. Lo Ujú. pongo en otros términos, si esa persona simple y llanamente se hubiera ido para una casa de cambio, se hubiera convertido los pesos colombianos a dólares, anualmente, sin hacer nada más, teniendo esos dólares en su casa, en la caja Ahí fuerte, guardaditos. Ujú, solamente por la vía de la devaluación en promedio se gana un 6%. ¿Qué quiere decir esto? Que ese ejercicio que estoy planteando, pues casi ujú, que mitiga por completo el fenómeno inflacionario, obviamente en condiciones normales de inflación. Es decir, ese ejercicio permite recuperar o mantener estable el poder de compra del dinero. Si a eso le sumamos ya un ejercicio financiero o un ejercicio de inversión, pues sumada a la devaluación más la tasa de retorno del ejercicio financiero, pues eso implica que voy a tener o esa persona va a tener el ejercicio óptimo desde el punto de vista financiero. Pero por otro lado, te lo pongo en el escenario negativo. Y es, ujú, imaginemos, por ejemplo, en el año tal vez 2013, hace 12 años, que tú tuvieras, Jennifer, un apartamento ujú, que valía $100.000, ¿cierto? En esa época el dólar estaba a 2.000, ¿cierto? Es decir, así tú es. tenías un apartamento de 200 millones de pesos. Ujú, ¿Qué sucede? Que 12 años después o 11 años después, ese apartamento pues seguramente se ha valorizado en pesos, ¿cierto? Sin embargo, ujú, cuando tú haces la conversión a dólares, ¿cierto? Es decir, divides, imaginemos que hoy en día ese apartamento que antes valía 200 millones de pesos cuando lo compraste, ¿cierto? Porque valía $100.000 porque el dólar ujú, estaba a 2.000, hoy en día vale 400 millones. ujú. Al cambio, sería un apartamento que estaría por debajo de los $100.000. Así es. Entonces, lo pongo con otro ejemplo. Tú en el año 2014 te ganabas 15 millones de pesos colombianos. Es decir, Ujú, te ganabas $7.500 porque el dólar estaba a 2.000. ujú, 12 u 11 o 10 años después, cuando el dólar está a 4.000, ganarte 15 millones de pesos significa ganar $3.750. Ahí es ujú, donde se entiende el impacto que genera la devaluación y, entre otras cosas, justifica la razón por la cual es importante que parte de tu patrimonio, que parte de tu cartera de ahorro, de tu cartera de inversiones, esté posicionada en una moneda diferente y que sea más estable. ujú. O sea, en Porque, ese orden de ideas, lo que tú dices, si yo en ese entonces me hubiera quedado con mis $100.000 en este momento, pues estaría muchísimo mejor que haberlo invertido de pronto en su momento, en el ejemplo que pones en finca raíz, porque en este momento, más que la valoración de esa finca raíz, ahorita tendría ya el incremento de la TRM, ¿no? Entonces claro, tendría un monto pues muy, muy importante. hoy el dólar está por el orden de los cuatro mil 4.300. trescientos. Es decir, 100.000 dólares representarían 430 millones de pesos. Ujú, así Simplemente es. teniéndolos debajo del colchón, Quieticos. quietos, ¿sí? Sí. Entonces, claro, Ujú, aquí hay una gran pregunta, ¿sí? Que surge y es, ¿qué pasa si yo hoy meto 100.000 pesos colombianos debajo del colchón? ¿Y qué pasa si meto hoy 100.000 dólares debajo del colchón? Que dentro de 20 años, con esos 100.000 pesos voy a poder comprar muchísimo menos de lo que hoy compro. Pero probablemente con esos 100.000 dólares voy a poder comprar mucho más. así es. Súper, ese ejemplo súper clarísimo. Ujú. Bueno, Alejo, y una pregunta, ¿crees tú que estamos en este momento frente a una burbuja en los mercados o crees que simplemente esto es una corrección natural?
Bueno, esa es una gran pregunta, Jennifer. Y Ujú. bueno, pues digamos que a mí no me gusta mucho como sacar la bola de cristal. No creo mucho en Sí. eso. Ujú. Te puedo decir es que pues el mercado venía recalentado. El índice Standard Poor's 500 venía batiendo récords históricos, estuvo por encima de los Buenísimo. puntos. Ujú. Como ya lo hemos dicho, el mercado corrige, ¿cierto? Ujú. No necesariamente porque haya algo sobrevalorado o porque haya algo inflado, haya una burbuja, pero porque simplemente esta es la dinámica de la economía y la dinámica del mercado. Ese es el juego, Ujú. ¿cierto? Y Ujú. bueno, teniendo el conocimiento justamente de cómo funcionan esos ciclos económicos y cómo se comporta el mercado, pues es en donde uno realmente puede identificar cuáles son las oportunidades que está ofreciendo en la actualidad todo lo que está sucediendo. Porque como dicen coloquialmente, cuando a algunos les da COVID, pues otros venden tapabocas y pañuelos. Sí, ajá. Cada cual En todo aprovecha hay una oportunidad. la oportunidad, así es, así es. Ujú. Bueno, y de acuerdo a lo que tú dices, ¿cómo crees de pronto que debería prepararse en este momento un inversionista que no quiere pues vender por pánico? Aunque ya nos mencionabas algo al principio, ¿no? Importantísimo de pronto contar con una asesoría financiera. ¿Crees que podríamos agregar algo más? No, definitivamente no, o sea, es asesoría financiera y conocimiento. No Ok. hay otra posibilidad. Ujú. Guiarnos por rumores o guiarnos por fórmulas mágicas o guiarnos inclusive por, digamos, lo que se está definiendo día a día por los medios de comunicación no es una buena idea. O recomendaciones por las redes que se ve mucho, ¿no? Que muchas personas siguen, alguien sube un video, recomienda algo y lo empiezan a hacer sin tener como claridad sobre si es algo, Y es, algo o sea, también antes puede ser de una. tomar cualquier decisión, infórmese. Antes Ujú. de tomar decisiones, realmente sepan lo que usted se está metiendo, ¿cierto? Y aún a sabiendas de todos los riesgos que seguramente van a estar asociados a ese proceso de ahorro o a ese proceso de inversión, porque eso es lo otro, toda Ujú. inversión tiene asociados una serie de riesgos. Si a unas sabiendas de que hay unos riesgos que son conocidos, que se cuantifican, que de alguna manera se minimizan, ¿cierto? A través de Ujú. diferentes estrategias. Si usted decide meterse en eso, pues ya lo hace con conocimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que Ujú. sucede? Que en el día a día, digamos que las personas, pues por su día a día, por sus trabajos, por sus ocupaciones, pues muchas veces no se hacen, no tienen No la hay el posibilidad espacio. de hacerse cargo de este Ujú. tipo de cosas y por eso siempre es buena idea pues tener un profesional en asesoría financiera para que pues obviamente esto todo se pueda llevar a feliz término. Sean como decisiones más informadas, ¿no? Es, así es. Así es. Ok, listo. ¿Cuáles son esas tres decisiones financieras que hoy pueden parecer muy seguras, pero que dentro de un año podrían ser vistas de pronto como errores o dentro de un año o más adelante? Nuevamente volvemos a lo mismo, es decir, Ujú. primero, imposible saber qué va a pasar la semana entrante como para poder saber qué va a pasar en un año. Ujú. Sin embargo, nuevamente, tomar decisiones en el desconocimiento, tomar decisiones basándose en las emociones, son el Ujú. peor error que se puede cometer y sobre todo esperar resultados en muy cortos plazos, sobre todo con tasas de retorno esperadas muy altas, en la gran mayoría de los casos genera desilusión. Así que es importante planificar y obviamente, insisto, contratar un asesor financiero para que se haga cargo,
¿sí? Ujú, Obviamente, es importantísimo definir los objetivos y poder definir además el perfil de riesgo que como inversionista y como ahorrador yo tengo, ¿sí? ujú, Porque es que si eso no se hace en el proceso de asesoría financiera, y si, por ejemplo, yo estoy atendiendo, estoy asesorando a un cliente cuyo perfil de riesgo es conservador, pero someto ujú, a demasiada volatilidad, a demasiado riesgo ese portafolio de inversión o ese instrumento de ahorro, pues seguramente van a haber inconvenientes en el camino. ¿Ok? Entonces, es muy importante poder asociar el perfil de riesgo que como inversionista yo tengo frente a las opciones que me ofrece el mercado. Debe haber ujú. relación, ¿vale? Vale. Y mira que, digamos que yo creo que una de las conclusiones generales de esta charla es importante tener una asesoría financiera. O sea, realmente es muy importante, ¿no? Porque muchas de las cosas que ahorita escuchamos de pronto por el temor, y lo he escuchado, es, prefiero tener todo acá. O sea, el dólar está variable, está variando, los mercados están variando, prefiero tener todo acá. Y también dentro de la planeación financiera es vital, pues, todo el tema de diversificar, ¿no? No tener todo en un solo país y más teniendo en cuenta que pues tenemos un riesgo país alto, ¿no? Entonces considero que también el tema acá es no querer diversificar, puede ser también un error pues importante que ahorita las personas están haciendo, ¿no? Sí, de acuerdo. Digamos que la diversificación es una estrategia que está comprobada. La diversificación Ujú, eleva la certidumbre, ¿ok? así es. Pero por otro lado, la diversificación no solamente es en instrumentos de inversión. Ujú, No. O sea, la diversificación de un portafolio es obviamente por diferentes sectores, diferentes instrumentos de inversión, pero también por sectores geográficos, por vencimientos, por monedas. En la medida en ujú, la que se tenga un portafolio mejor diversificado, aumenta la certidumbre y aumenta la probabilidad de éxito. ¿Sí? así ¿Vale? es. Ok. Bueno, ¿qué papel crees tú que juega en este momento el tener efectivo, liquidez? O sea, puede ser una ventaja o puede ser una pérdida de oportunidad. Pues mira, efectivo en términos generales es, yo lo llamo dinero ocioso. Ujú, ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si yo tengo demasiada liquidez, lo que ujú, puede suceder o lo que seguramente me va a suceder en el mediano y en el largo plazo es que ese dinero va a perder poder de adquisición, poder de compra por el fenómeno inflacionario. ujú. Sin embargo, en esa dinámica de los ciclos económicos, sí es importante estar líquido en momentos de oportunidad, como los que estamos viviendo. Ujú, El estar líquido me permite aprovechar esos momentos de oportunidad, entrar en el momento en el que debo entrar. Y por ejemplo, ahora hablábamos de el Standard Poor's 500. Fíjate que sería buena idea, obviamente sin tener la bola de cristal para saber si ujú, va a caer más de lo que ya ha caído, ¿sí? Pero sería buena idea entrar con el mercado abajo. La mejor idea es entrar cuando el mercado está abajo, no arriba. ujú, Es decir, este sería el momento, si yo estoy líquido para entrar en Standard Poor's 500. ¿Por qué? Porque se espera que luego de suba. toda esta caída, pues el índice tenga una corrección y se recupere. Y eso va a significar que si yo entro en este momento, pues voy a aprovechar todo ese momento de recuperación, ¿sí? Toda esa curva ascendente que seguramente una vez ya los ánimos se calmen, una vez Trump le baje un poquitito a la calentura y se aclaren los temas con China y demás y todo este tema de aranceles, seguramente pues el índice va a crecer, entre otras cosas, porque
particularmente con el Standard and Poor's 500, Jennifer, yo aún sigo convencido que el presidente Trump entró Ujú, y fue elegido para fortalecer la economía de los Estados Unidos. Obviamente, estos cambios impactan, estos cambios hacen que se genere incertidumbre, ¿cierto? ujú, Pero digamos que ya en el mediano y en el largo plazo va a tener un impacto positivo que va a hacer que si yo estoy invertido allí y además que entré en este momento, pues voy a ujú. poder seguramente tener una tasa de retorno bastante interesante, bastante interesante. Súper eso que dices y claramente la invitación es esa, ¿no? Es asesórate, es planea y es aprovecha el momento. En lugar de tener ese temor, es aprovecha este momento por el que estamos pasando porque puede ser una muy buena situación o una decisión muy acertada a futuro, ¿no? Así es. Entonces, súper eso que mencionas. Bueno, si tú tuvieras que diseñar un escudo financiero para una persona que tenga un salario, no sé, de mayor a 10, 12 millones, ¿qué incluirías? O sea, sí o sí que debería tener ese escudo financiero. Bueno, pues el escudo financiero yo lo leo como una metodología, ¿cierto? Ujú, Como una metodología. Nosotros en My Angel Money hemos desarrollado, digamos que, toda una teoría acerca de el proceso lógico a través del cual se debería construir un patrimonio, se debería salvaguardar, proteger, gestionar, administrar, ujú, consolidar un patrimonio a través de la etapa productiva, ¿sí? Y definitivamente los pilares básicos y ese escudo de protección que tú mencionas, pues tienen que ver con simple y llanamente la realidad del ser humano. ok, Es decir, para crear un escudo frente al patrimonio, es importante pensar en la muerte, porque así es es. un evento que sí o sí todos los seres humanos tenemos en un 100% garantizado. Ujú, Yo no pienso en el momento de mi muerte y en las personas que están, digamos, dependiendo de mí o que van a heredar mi patrimonio. Si yo no planifico ese tipo de situaciones, se puede comprometer el patrimonio. Otro de los pilares es la planificación de la jubilación. Es un ujú, escudo protector frente al patrimonio porque si yo en mi etapa de retiro no recibo lo que esperaba que iba a recibir, pues voy a tener que comprometer mi patrimonio para seguir conservando ese mismo nivel de vida al que estaba, digamos que acostumbrado. Lo ujú. mismo con la educación de los hijos. Yo a mi hijo, a mi Importante. hija, sueño con darle la mejor educación y si tengo que comprometer mi patrimonio para darle las mejores oportunidades, lo hago. ¿Qué tal si mejor lo planifico en vez de tener que hacer eso? Ujú, Último, eventualidades de salud o de incapacidad pueden comprometer el patrimonio familiar. Entonces, ese es el marco protector, que es lo que nosotros en My Angel Money llamamos el área de planificación financiera básica, es la que inclusive debería construir de primera. ok. Primero construyo el escudo y dentro Ujú, de ese escudo de protección construyo todo mi patrimonio. ujú. Súper, me parece súper esos puntos porque fíjate que muchas veces no vemos tan relevante el tema de, por ejemplo, de salud. Y ahorita ante esta situación que se está presentando con todo lo que es la reforma, la salud, siempre estamos dependiendo de un gobierno, ¿no? Vemos situaciones tan complejas ahorita, temas de medicamentos, tratamientos, situaciones que se presentan que realmente es necesario, o sea, hace parte, muchas veces lo dejamos a un ladito, pero no nos damos cuenta que toda esta parte de la salud también va totalmente dirigida a nuestra parte financiera, ¿cierto? Si no estamos respaldados, pues claramente va a afectar, lo primero que va a afectar es nuestro patrimonio. Y bueno, importante lo que dices, empezar a ahorrar el tema de brecha pensional,
brecha educativa para nuestros hijos, protección familiar, súper, me encanta, es un excelente escudo financiero, Alejandro. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, ¿qué consejo financiero le darías a alguien que siente de pronto miedo de invertir hoy? O sea, pero que también al mismo tiempo dice, bueno, no me quiero quedar quieto, pero me da miedo invertir. ¿Qué crees? Pues volvemos a lo mismo. Es la Si te peor fijas, idea. perdóname, si te fijas, todas las preguntas que te hago, o sea, son interesantes, son preguntas que nos hacemos día a día, pero como te decía, creo que todo nos lleva como a lo mismo, ¿no? Pero bueno, quiero escuchar claramente tu opinión. Entonces, yo a lo largo de la charla he venido diciendo que un error muy común y uno de los peores errores es tomar decisiones basado en las emociones y el miedo es una emoción. Ujú, Porque, entre otras cosas, digamos que en la realidad del ser humano, Jennifer, pues hay un sinfín de incertidumbres. Es decir, hay cosas que definitivamente no sabemos cómo se van a dar ni en qué momento se van a dar. Y si nosotros como seres humanos, digamos que al margen del tema de inversión, solamente en la vida cotidiana, en la realidad del ser humano, pues si los seres humanos todo el tiempo estuviéramos tomando decisiones con base en el miedo, pues nunca haríamos nada. ujú, No existiría el avión, no existiría la internet, no existiría muchos de los adelantos y de los avances que hoy en día existen y que han facilitado realmente la existencia del ser humano. ujú, Porque hubo arriesgados que simplemente lo hicieron, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que ujú, ese consejo que yo daría a estas personas que dicen miércoles, pero es que la situación está muy fregada o hay una sensación equivocada de que el dólar está costoso, ¿sí? Eh, que se asesore, que se asesore, ¿sí? Con un ujú, profesional que obviamente en conjunto trabaje cuáles son esas inquietudes, cuáles son esas preocupaciones, cuáles son esos miedos y puedan dar una solución de acuerdo a esos miedos, que entre otras cosas, de alguna manera determinan el perfil de riesgo del inversionista, si te das cuenta. ujú, Bien, ya lo mencionamos. ujú. Si tú eres una persona miedosa, va a significar que seguramente vas a tener un perfil de riesgo más moderado, más conservador. Si Así sientes es, menos miedo, seguramente vas a tener un perfil más más agresivo, arriesgado. Ujú, más arriesgado. Entonces, justamente el conocimiento y el poder definir con base en esos miedos, en esas preocupaciones, un ujú, vehículo para invertir dinero, pues seguramente lo vas a poder hacer, ¿sí? ujú. Y lo pongo tan simple como esto, pues es preferible que vayas y te abras un CDT con el banco de tu preferencia, ¿cierto? Sí. Ujú. A que tengas el dinero en tu casa, en la caja fuerte, perdiendo poder de adquisición simplemente porque estás lleno de pánico, Temeroso. por lo Ujú. temeroso. Así es. Es cierto. Bueno, Alejandro, estamos ya casi culminando esta charla y para terminar me gustaría mucho que me digas en tu experiencia y pues ya como una conclusión a todo esto que hemos hablado, ¿cuál sería para ti ese peor y ese mejor consejo financiero que podríamos seguir en un tiempo de incertidumbre? El mejor Ujú, planifique. ok. Lleve un presupuesto mensual, Ujú, contrastar lo que está ingresando frente a lo que está egresando. Y esa definición de la diferencia entre lo que ingresa y lo que egresa es lo que va a determinar tu capacidad de ahorro para que así es. empieces a construir patrimonio, para que empieces a invertir, a ahorrar, ¿cierto? Ujú, Esa es la mejor idea. Por ahí comienzas. Ese es el ABC de las ok. finanzas personales, el presupuesto.
Ujú. Y bueno, tenemos más bien un regalo para quienes escriban en donde quiera que publiques esta charla, y es que Buenísimo. los que te contacten les vamos a regalar una herramienta de presupuesto para Súper. que pues puedan hacer el ejercicio, y ese ejercicio debería convertirse en un hábito, porque lo que no se mide no existe, ¿sí? Así Ya es. Ujú. bastante esfuerzo te cuesta salir todos los santos días a trabajar, a emprender, para Ujú. conseguir recibir unos ingresos, como para que no valores ese esfuerzo y no hagas que ese dinero rinda frutos, te permita construir, ¿sí? Y Súper. definitivamente la peor idea es la opuesta: no planificar, dejarse llevar por propuestas que ofrezcan grandes rendimientos, fórmulas mágicas que te van a hacer perder dinero. Ujú. Deja de ser cortoplacista, proyéctate, enfócate, sé disciplinado, y verás cómo eso va a generar una diferencia en tus finanzas en el día a día, es decir, en el presente, pero también Ujú. van a cambiar muy probablemente lo que va a suceder en el futuro. Súper, no, excelente, excelente Alejandro. Bueno, hacer énfasis a lo que dices, entonces ya saben, todas las personas que nos escriban, que deseen el presupuesto, nos escriben y con muchísimo gusto lo enviamos. Este es el punto cero realmente de la planeación financiera, entonces con gusto podemos compartirlo. Alejandro, mil gracias realmente por esta conversación. Sé que fue totalmente valiosa, sé que se solucionan muchísimas dudas en este momento. Y bueno, ahorita más que nunca necesitamos es eso, ¿cierto? Información clara, información con criterio, pero sobre todo pues con una muy buena estrategia, ¿cierto? Entonces, mil gracias por este espacio, mil gracias por la invitación. Espero que no sea la última, que nos veamos mucho más seguido en estas charlas y bueno, que se pueda cumplir ese propósito que tenemos, que es poder ayudar, que es poder asesorar, que es poder proteger realmente familias, personas. Entonces, mil gracias, Alejo, por estar con nosotros. Oye, Jennifer, para ti, para todas las personas que vean esta charla, que preparamos con muchísimo cariño para todos ustedes, para eso estamos, esa es nuestra razón de ser. Y bueno, Ujú. ánimo que sí es posible, ánimo que sí es posible. Gracias nuevamente, mi querida Jennifer, por la invitación, y seguramente que no va a ser el último espacio. Un gran abrazo. Súper. Para ti un Gracias. abrazo y bueno, para todos los que nos están escuchando, nos están viendo, quiero decirles algo muy claro, realmente las decisiones que tomemos hoy pues van a marcar totalmente la diferencia entre navegar entre la incertidumbre con estabilidad o sufrir pérdidas innecesarias por miedo o por desinformación. ¿No? Entonces, bueno, como les comentaba al principio, mi nombre es Jennifer Novoa, soy consultora en planeación financiera. Mi compromiso es poderlos acompañar a todas las personas que están trabajando día a día por construir un patrimonio, por hacer una planeación financiera y que han trabajado duro por su patrimonio, pues la idea es eso, es poderlos ayudar a protegerlos, a multiplicarlo y sobre todo tomar decisiones inteligentes. Y bueno, sobre todo en estos tiempos que son un poco complejos, que generan un poco de temor, la idea es eso, es poder estar ahí con ustedes, poderlos ayudarlos, poderlos asesorar, ¿vale? Si sienten que necesitan de pronto una mirada profesional, una mirada más a futuro y algo un poco más personalizado para poder ajustar esa estrategia financiera, los invito a que conversemos, juntos podemos crear un plan que no solo responda a la coyuntura, sino que también fortalezca ese futuro financiero que todos estamos trabajando. Entonces, gracias por estar aquí, gracias a ti, Alejito, nuevamente, a ustedes por recibir esta información de calidad y bueno, nos veremos en un próximo espacio. Chao, chao, Alejito. Chao a todos.